Bien, mis hermanos, una vez más, busquemos el rostro del Señor en oración, no solamente para que nos conceda la gracia de poder hablar de su palabra, sino sobre todas las cosas para que podamos abrazar su palabra, aplicar su palabra, practicar su palabra. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por todo lo que hemos recibido hasta aquí en esta conferencia. Es sorprendente lo que estamos aprendiendo de tu persona, de tu carácter. Y ahora que vamos a hablar, Señor, de tu fidelidad, tú conoces la debilidad de tu siervo. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis queridos hermanos a abrazar tu palabra hoy aquí. Padre, seguramente hay muchos en este lugar que pueden haber venido apesadumbrados, sufriendo con diversos dolores y dificultades. Por favor, Señor, usa tu palabra para consolarlos, usa tu palabra para animarlos, para poder seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén y amén. En el año 1487, el explorador portugués Bartolomé Díaz fue el primer europeo en navegar por un estrecho bastante peligroso en el extremo sur del África, al que él bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas. Pero cuando Juan II de Portugal se enteró del descubrimiento, rebautizó ese paso marítimo con el nombre con el que se conoce hasta el día de hoy, Cabo de la Buena Esperanza. Porque Juan II de Portugal pensaba que ese podría ser un paso que los llevara hacia las Indias. De paso, 10 años más tarde, el explorador Vasco de Gama demostró que Juan II de Portugal tenía razón. Así que, mis hermanos, aquí tenemos un mismo lugar bautizado con dos nombres completamente distintos entre sí. El Cabo de las Tormentas, el Cabo de la Buena Esperanza. Y alguien ha dicho que sin quererlo, Juan II de Portugal nos proveyó una buena ilustración para la vida cristiana, porque el primer nombre refleja las dificultades del viaje. El segundo nombre refleja la esperanza del destino. Y esa es precisamente la lección que aprendemos del pasaje que vamos a considerar en esta noche en Lamentaciones capítulo 3, un texto sumamente conocido. Les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Este libro, como probablemente muchos de ustedes saben, consiste en una serie de 5 poemas de lamento escritos muy probablemente por el profeta Jeremías luego de la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 586 antes de Cristo. Durante muchos años los israelitas estuvieron recibiendo la voz del Señor a través de sus profetas, pero ellos decidieron no prestar atención hasta que fue demasiado tarde. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fue uno de los episodios más terribles de la nación de Israel durante el Antiguo Testamento. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto la destrucción de la ciudad de Berlín o de la ciudad de Dresde después del bombardeo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Si tú alguna vez has visto un cuadro de cómo quedó Berlín o cómo quedó Dresde, tú vas a tener una idea de lo que Jeremías, el profeta, estaba contemplando cuando escribió el libro de Lamentaciones. En los capítulos 1 y 2, Jeremías nos presenta el lamento desde la perspectiva del pueblo.
Pero cuando llegamos al capítulo 3, el panorama cambia radicalmente. Noten cómo comienza el capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Jeremías sabía que detrás del poder de los babilonios había un poder infinitamente superior que había usado al rey Nabucodonosor como instrumento de castigo. Era Dios el que al final de cuentas estaba disciplinando a Israel por su grosera idolatría. Pero era precisamente esa realidad lo que causaba tanta desolación en el corazón de Jeremías. El hecho de saber que el mismo Dios se había volcado contra ellos. Noten el versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Y él está hablando no de Nabucodonosor. Él está hablando de Dios. Mis hermanos, Jeremías estaba navegando aquí por el cabo de las tormentas. Noten el versículo 16. Mis dientes quebró con cascajos. En aquellos días cuando una nación enemiga cercaba una ciudad, le echaban piedras a los alimentos para que se les rompieran los dientes al comer. Y Jeremías está viendo a Dios como aquel que había hecho eso con la nación de Israel. Mis dientes quebró con cascajos, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jeremías está navegando por el cabo de las tormentas. Pero cuando llegamos al versículo 21, que es probablemente el pasaje de Lamentaciones más conocidos en el pueblo evangélico, el panorama cambia abruptamente. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. El cabo de las tormentas de repente se había convertido en el cabo de la buena esperanza. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque las circunstancias de Jeremías seguían siendo las mismas. Nada había cambiado, pero él había cambiado. Él había cambiado. Jeremías había tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios, no a través de las circunstancias. En otras palabras, su teología cambió su perspectiva. Mis hermanos, es imposible para un creyente enfrentar las dificultades de la vida sin una buena teología. Y hay al menos 4 grandes verdades en este pasaje que serán de mucho consuelo para nosotros cuando nos toque navegar. Y noten que no dije si nos toca, porque nos va a tocar. Cuando nos toque navegar por las dificultades y tribulaciones de la vida. La primera enseñanza que podemos extraer de este pasaje es que Dios nos ama con un amor que no termina, con un amor que nunca cambia. Vean el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La palabra que se traduce aquí como misericordia es un término muy rico en su idioma original, Gesed. Señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto de Dios con su pueblo. Por eso podemos traducirla como lealtad al pacto, amor de pacto, misericordias del pacto. Pastor, ¿y qué es un pacto?
Bueno, yo no puedo meterme en ese tema esta noche, pero creo que a lo largo de esta conferencia esto se ha repetido más de una vez. En una forma muy sencilla podemos decir que un pacto es una promesa de Dios sellada con su juramento. Es un pacto, es una promesa sellada con su juramento. Dice el autor de la carta a los Hebreos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Génesis capítulo 15, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿No ven? Dios prometió, Dios juró, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, su promesa y su juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como decía Sam Waldron hace un momento, el amor de Dios no depende de sus emociones. El amor de Dios no es como el tuyo y el mío, que depende del lado de la cama del que nos levantemos, o el ánimo que tengamos ese día en la mañana, o el día que tuvimos ayer. No, el amor de Dios depende de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, escucha esto mi hermano, mi hermana, Dios el Padre hizo un pacto con su Hijo de darle un pueblo, al cual habría de amar con un amor incondicional. Y ahí estábamos tú y yo, con nombre y apellido. Él tomó la decisión de amarnos. Es por eso, maridos, varones, masculinos, es por eso que Dios siempre será nuestro modelo para entender de qué se trata el matrimonio. Porque el matrimonio es un pacto. Las personas del mundo tienen el concepto equivocado de que es el amor lo que sostiene al matrimonio. Fulano, ¿por qué te divorciaste? Porque se me fue el amor. O sea, el amor es como un virus, se te pega y se va. Pero, según la Biblia, es exactamente al revés. Es el pacto del matrimonio lo que debe sostener el amor. Yo debo amar a mi esposa, porque el día de la boda yo hice una promesa. Yo hice una promesa delante de Dios y delante de los hombres de amarla con un amor incondicional, en pobreza y abundancia, en salud y enfermedad. ¿Te acuerdas de esas palabras? Ahí no había ningún sí condicional. Hasta ahora, y miren que yo tengo 41 años en el ministerio, he participado de un montón de bodas, yo nunca he escuchado un sí condicional en el voto matrimonial. Yo prometo amarte si tú me cuidas, si tú me amas, si tú me haces la comida, si no. Tú prometiste lo que prometiste, igual que Dios. Y por si eso fuera poco, luego que Dios prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad, Dios juró por sí mismo que Él cumpliría su promesa. Y es por eso, mis hermanos, que las misericordias del Señor jamás terminan, porque no dependen ni de ti ni de mí, depende de su bondad. Depende de su bondad. Noten lo que sigue diciendo Jeremías, versículo 21. Y aquí voy a tener que hacer una aclaración exegética, o decir el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Literalmente lo que el texto dice es porque nunca fallan sus bondades. Aunque la Reina Valera traduce misericordia y misericordia las dos veces, en realidad son dos palabras hebreas diferentes. La primera es misericordia, la segunda es la palabra bondad. Y ahora escuchen, mis amadas hermanas, porque esta palabra hebrea que se traduce como bondad en la Biblia de las Américas, misericordia
en la segunda palabra de la Reina Valera, es una palabra hebrea que está relacionada con el vientre de una mujer. El vientre. Así como las mujeres cuidan con ternura el fruto de su vientre, o al menos así debería ser, nuestro Dios cuida con ternura a cada uno de los suyos, porque cada uno de los suyos fue engendrado y gestado en el vientre de sus decretos divinos, por decirlo de alguna manera. Así que la primera palabra, misericordia, y la segunda palabra, bondad o bondades, resaltan dos aspectos distintos del amor de Dios que se complementan entre sí. La primera resalta la fidelidad de Dios. Ese es el tema, ese es el atributo que estamos considerando aquí. La fidelidad de Dios a su pacto. Él decidió amarnos, Él prometió amarnos, Él juró que nos amaría y Él es fiel. La segunda palabra resalta la ternura y compasión de ese amor. El amor de Dios es constante y es tierno a la vez. Constante y tierno. Pero hay otra razón en nuestro texto para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana. Cada mañana. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas cada mañana? Las misericordias y las bondades del Señor. Son constantes y son novedosas a la vez. Son constantes porque Dios no cambia. Pero son novedosas, escucha esto, mi hermano, son novedosas porque Dios cada día nos presenta oportunidades nuevas para volver a experimentar sus misericordias y sus bondades. Las misericordias y las bondades del Señor son como el maná. Cae del cielo cada mañana. Cada día el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia, una nueva porción de sus favores, una nueva porción de su bendición. Piensen por un momento en el amor de los padres hacia el niño recién nacido. ¿Verdad, hermanos, que los niños recién nacidos requieren de muchísimo esfuerzo? Una vez escuché de un hombre que tenía un montón de deudas y alguien le preguntó, ¿y cómo duermes por las noches? Y él le respondió, como un bebé. Dice, ¿cómo así? Me despierto cada 3 horas llorando. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que duerme como un bebé, y los bebés duermen. Los bebés se levantan cada 3 horas llorando con un dispositivo que el Señor les puso, porque los bebés nacen con una obsesión compulsiva por la leche materna y hay que satisfacerlos. Bueno, mis hermanos, los padres que son aquí saben que yo digo la verdad. Pasamos una noche malísima con el bebé, dormimos como 2 o 3 horas, nos levantamos por la mañana, vamos a la cuna y volvemos a ver al bebé con la misma ternura de siempre. Así somos los padres. El amor de Dios es eterno, es inmutable, es un amor que nunca decae y sin embargo se renueva cada mañana. Porque las misericordias de ayer, las bondades de ayer eran para las cargas de ayer. No nos sirven para hoy. Así que no os afanéis por el día de mañana, Mateo 6:34, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día
viene con su propia cuota de problemas. Pero mis hermanos, Dios tiene reservado para nosotros un paquete de sus misericordias, de sus bondades, que serán suficientes para enfrentar lo que venga cada día. Cada día. Así que mi hermano, mi hermana, te puedes levantar mañana con esta confianza, y pasado mañana, y traspasado mañana, y si estás vivo dentro de 10 años, y dentro de 15, y dentro de 20, y dentro de 50, porque no habrá un solo día en el que Dios deje de cumplir su promesa. Un solo día. Ninguno de nosotros aquí puede saber con certeza lo que va a suceder mañana. No tenemos la menor idea de las tentaciones que vamos a enfrentar, no tenemos idea de las enfermedades que vamos a padecer, no tenemos idea de los problemas relacionales que vamos a tener con otras personas, a veces dentro de la misma iglesia. De hecho, ni siquiera podemos estar seguros del tiempo que nos reste en este mundo. Pero hay una cosa de la que sí podemos estar absoluta y completamente seguros. He aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días. La misericordia del Señor nos perseguirá, que es la palabra que se usa aquí. Dios nos persigue para hacernos bien. Así que no hay ningún asomo de duda en lo que Lamentaciones se está planteando aquí. Y esto por la tercera razón de nuestro texto, lo que nos lleva al atributo que estamos estudiando hoy aquí. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina, nunca cambia, que Él renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana, pero ninguna de esas cosas sería un consuelo para nosotros a menos que podamos descansar confiados en la grandeza de la fidelidad de Dios. La grandeza de la fidelidad de Dios. Versículo 23 otra vez, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, que hubo un cambio aquí? ¿Tú tienes tu Biblia abierta? Mira el texto otra vez. Hasta este momento, Jeremías ha estado hablando acerca de Dios. Pero en la segunda mitad del versículo 23 comienza a hablarle a Dios. ¿Se dieron cuenta? Mírenlo en el texto. Grande es tu fidelidad. Repentinamente su teología se convirtió en una doxología, en una palabra de alabanza. Mira, mi hermano, mi hermana, tú puedes ser todo lo reformado que tú quieras y puedes creer en todas las grandes doctrinas de la gracia, pero si tu teología no te lleva a alabar a Dios, es una teología defectuosa. La idea por la que estamos haciendo este tipo de conferencias no es para que salgamos de este lugar diciendo, wow, qué doctrina la que yo tengo. Y encima de eso soy humilde. Si tu teología no se convierte en doxología para alabar a Dios, no a ti, tu teología es defectuosa. La palabra fidelidad que usa Jeremías aquí significa firmeza, constancia, confiabilidad. Nuestro Dios es constante, confiable, fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple.
No solo porque Él es confiable, sino porque, como ya hemos visto cuando hablamos de la simplicidad de Dios, porque nada ni nadie puede impedir que Dios haga lo que Él se ha propuesto hacer. Yo puedo hacerte una promesa y puedo tener la mejor intención de cumplirla, pero pueden suceder un montón de cosas que se interpongan en mis planes y no pueda cumplir lo que te prometí. A Dios nunca le pasa eso, porque para eso es Dios. Él es veraz, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él es inmutable. No existe nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Él es absolutamente confiable en todo tiempo, en toda circunstancia. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Oíste eso? Cuando Dios nos aflige, debemos, por nuestra teología, debemos ver su fidelidad detrás de esa aflicción. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito sabio, bueno y santo detrás de cada una de las dificultades que Él decreta para cada uno de sus hijos. Siempre, siempre, siempre. Así que si tú estás en medio de una aflicción, y probablemente lo estás, alguien dijo una vez que cuando se predica al dolor, nunca nos faltará auditorio, porque siempre hay alguien aquí que está sufriendo. A veces comenzando por el mismo predicador. Pero si te quedas concentrado únicamente viendo la aflicción, estás perdiendo de vista lo más importante, la fidelidad de Dios detrás de la aflicción. Nuestro Dios es fiel cuando estamos siendo tentados. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel cuando tú y yo estamos siendo tentados. Nuestro Dios es fiel en su propósito de santificarnos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Uno de los libros que más bendición ha traído a mi vida, excepto en los últimos 2 capítulos, es el libro de C.S. Lewis, El problema del dolor. Y digo excepto en los últimos 2 capítulos porque Lewis era un buen apologista, pero no era un buen teólogo. Tristemente. Pero una de las cosas que dice C.S. Lewis en ese libro es que muchas veces nosotros somos como un canvas, somos como un lienzo en el que hay un artista que está tratando de plasmar en ese lienzo su obra maestra, la obra por la que él será recordado por siempre. Y el artista pinta y luego raspa porque no le quedó como él quería, y vuelve y pinta y luego raspa y vuelve y pinta. Y si tú y yo fuéramos el lienzo, le diríamos: por favor, yo me contento con ser un garabato. Pero el artista es fiel y está empeñado en santificarnos para hacernos iguales a su Hijo. Y Él es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestro Dios es fiel en perdonar. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, mi hermano, el diablo es muy cruel. Y cuando nosotros pecamos y venimos delante del Señor pidiendo perdón,
Viene una vocecita que nos dice, qué bueno, después que hiciste lo que hiciste, ahora tú crees que Dios te va a perdonar. Déjame decirte algo, el perdón de Dios no depende de que tú no te sientas culpable. El perdón de Dios depende de su promesa. Él prometió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la justicia con esto? Yo esperaría que el texto dijera, Él es fiel y bueno. Él es fiel y misericordioso. Él es fiel y compasivo. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice, Él es fiel y justo. ¿Saben qué tiene que ver la justicia de Dios con el perdón de Dios? Que ya Jesucristo, nuestro Salvador, recibió el castigo que merecen todos tus pecados y los míos. Y como Dios es justo, Él no te va a castigar a ti ahora por el pecado que Él ya castigó a su Hijo en la cruz del Calvario. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si tú te arrepentiste y le pediste perdón al Señor, no te lleves de tu sentimiento. Llévate de la promesa divina, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nuestro Dios es fiel. Absolutamente fiel. Siempre fiel. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá, porque Él no es más o menos fiel. De hecho, nadie puede ser más o menos fiel. La fidelidad es una de esas cualidades que son absolutas. Mis hermanos, ¿cómo se les llama a los esposos que son fieles a sus esposas un 99%? Se les llama adúlteros. Nosotros no podemos relativizar. O tú eres fiel o no eres fiel. Y nuestro Dios es fiel. 100% fiel. Siempre fiel. Gloria al Señor. Amén, aleluya, gloria al Señor. Oye, hermanos, los gloria a Dios y los aleluyas no se lo ha robado ninguna denominación. Gloria al Señor. Él es fiel. Es imposible que Dios sea inconsistente, es imposible que Dios se contradiga en algo que Él ha dicho, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees de verdad que Dios cumplirá con toda seguridad cada una de sus promesas? ¿Tú crees de verdad? Aquí se puede decir amén, pero ¿tú crees que Dios será fiel en cumplir su promesa de que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que lo aman? A los que conforme a su propósito son llamados, o que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si Dios no fuera fiel, no podríamos estar completamente seguros de su cuidado cuando tengamos que atravesar por las adversidades de la vida, pero nuestro Dios es fiel. ¿De qué sirve que Dios nos diga que nos ama con un amor que no termina, con un amor que nunca cambia, o que sus misericordias y sus bondades son nuevas cada mañana, si Él no fuera confiable? Pero podemos descansar confiados en esa verdad de las Escrituras porque Él es fiel. Y precisamente porque Dios es fiel, Él es todo lo que realmente necesitamos. Y esa es la cuarta enseñanza de nuestro texto. Vean el versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Jeremías parece estar
pensando aquí en lo que Dios dice acerca de los levitas en Números capítulo 18, versículo 20, cuando estaban repartiendo la tierra prometida, la tierra de Canaán, entre las tribus de Israel, dice Dios a los levitas: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Es como si Dios estuviera diciendo a los levitas: cuando lleguen a la tierra de Canaán, yo no voy a darles nada allí, porque yo seré vuestro todo. Yo seré vuestra porción. Así que la porción que les tocó a los levitas no solo era suficiente, era demasiado. ¿Oíste eso? No solo era suficiente, era demasiado. Es la misma idea que expresa David en el Salmo 16. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es como que estuviéramos dividiendo la heredad de cada uno de nosotros con una cuerda, y dice: bueno, esta es la porción que te toca a ti. Y dice David: las cuerdas me cayeron en Jehová, me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los babilonios podían destruir la ciudad de Jerusalén, podían destruir el templo, pero no podían quitarle a Jeremías su posición más valiosa: Dios mismo. Dios era su porción, y eso era más que suficiente. ¿Tú recuerdas las palabras de Asaf en el Salmo 73 cuando él percibió en su corazón el veneno de la envidia? Cuando comenzó a percibir la prosperidad de los impíos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es la misma idea de Jeremías: mi porción es Jehová, dijo mi alma, y por lo tanto en él esperaré. Esa es la porción que tú y yo tenemos en Cristo. Una porción gloriosa, una porción 1000 veces suficiente, infinitamente suficiente, y una porción que nadie nos puede quitar. El problema, si somos honestos, es que muchas veces perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es realmente todo lo que necesitamos. Y entonces empezamos a buscar otras cosas. Y Él se vale de las aflicciones, Él se vale del dolor, Él se vale de las dificultades para librarnos de nuestra idolatría y llevarnos de vuelta hacia Él. En otras palabras, Él nos quita un bien menor para llevarnos de la mano a un bien infinitamente mayor, Él mismo. Fue para hacer posible que disfrutáramos esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra porción y nuestra herencia. Sí, Jerusalén fue destruida en los días del profeta Jeremías, pero no fue consumida, no fue aniquilada. ¿Sabes por qué? Porque Dios había prometido que de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que se cumpliría en esa tierra que Jeremías estaba viendo en ese momento destruida por el profeta, por el rey Nabucodonosor. La tierra donde 1000 años más tarde nacería Jesús. Así que Israel merecía ser exterminada, pero si Dios hubiera hecho eso, Él no habría... ¿Qué hago?
Un caribeño, verlo hablar con una sola mano es muy difícil. Ok. Mis hermanos, Israel merecía ser exterminada en los días de Jeremías. Pero si Dios hubiera hecho eso, Él no habría podido cumplir lo que Él prometió. Él preservó esta nación hasta la venida del Mesías por amor a ti y a mí. La próxima vez que tú leas Lamentaciones, de hecho, la próxima vez que tú leas el Antiguo Testamento, entiende que tú estás leyendo la historia de tu familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo he saludado en estos 2 días que tengo aquí colombianos, obviamente, guatemaltecos, ecuatorianos, no sé qué otras naciones hay aquí, hasta dominicano, porque Dios es fiel. Él preservó esta nación hasta que naciera Jesús y hasta que fuera crucificado y hasta que resucitara al tercer día y hasta que ascendiera a los cielos para bendecir a gente que Él escogió de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Que Dios es fiel. Precisamente porque Él es un Dios fiel, es imposible que Él pasara por alto nuestros pecados. Es imposible. Porque su justicia no hubiera quedado completamente satisfecha. Y eso fue lo que Él hizo a través de la muerte de su Hijo. La cruz es la máxima expresión del amor, la justicia, la santidad y la fidelidad de Dios. Es por causa de nuestro precioso Salvador que todas las promesas de Dios ahora para nosotros son sí. A los Corintios 20. En Cristo, en Él, todas las promesas de Dios son sí y amén. Porque Cristo, como el descendiente, el gran descendiente de Abraham, es el receptor por excelencia de todas las promesas de Dios. Y nuestras vidas están escondidas en Él. Ahora yo te pregunto, mi hermano. Cuando te encuentras de repente navegando por el cabo de las tormentas, ¿eres intencional traer las promesas de Dios a tu mente y a tu corazón de modo que aún en medio del dolor tú puedas cantar: grande es tu fidelidad, aun cuando parece que el mundo se está cayendo en pedazos? ¿Estás almacenando en tu memoria las promesas que Dios nos ha revelado en su palabra? Mi hermano, mi hermana, tu esperanza y tu paz no dependen de las circunstancias, dependen del carácter de Dios. Él es bueno, misericordioso, inmutable, fiel, incluso en esos momentos en que no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo. Si Dios es Dios y nuestras vidas están escondidas en Él por causa de nuestra unión con Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tengamos que atravesar por el valle de las tormentas, podemos rebautizarlo, llamarlo el cabo de la buena esperanza. Porque estas palabras, como le dijo el ángel a Juan, son fieles y verdaderas. Todo lo que dice aquí es verdad. Fieles y verdadera. Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda traer estas verdades a nuestras mentes cuando tengamos que atravesar, o si es que ya estamos atravesando, el cabo de las tormentas. O para decirlos con las palabras de Pablo, y ahora concluyo, Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias por tus promesas
Y te damos gracias sobre todas las cosas por ese Cordero que fue inmolado, en quien todas tus promesas son sí y amén. Alabado sea tu nombre y alabado sea el Cordero, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén.